Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El Surf City El Salvador ISA World Junior Championship 2024 finalizó con la victoria de la selección australiana tras 9 días de trepidante y altísimo nivel de surf en las categorías sub-18 y sub-16 en las olas del Sunsal y la Bocana, en El Salvador. España terminó en esta cita mundialista en séptima posición por equipos, con Dylan Donegan conquistando de forma brillante la medalla de oro en la categoría sub-16 masculina. Un gran éxito del surfista lanzaroteño. La surfista canaria Laura Coviela nos presenta un día en Canduy, un vídeo recopilatorio con las buenas olas que pudo disfrutar en este paradisíaco lugar situado en el norte de las Islas Mentawai, en Indonesia. El invierno ha terminado y se vienen periodos de escasas olas por nuestra costa. El mallorquín Xavi Lucena lo sabe y mientras prepara nuevas aventuras, rescata de su disco duro imágenes inéditas de buenos baños. Look, shit, I chase hit to make some real shit, something that they feel shit, cause all I know is speaking on some shit I really... El joven surfista francés Justin Becqueret nos muestra Jazz Inlandes, su casa, una tierra que la define de olas, árboles y tradiciones, y que él mismo se esmera en cuidar y transmitir a las generaciones futuras. Filmado por Eureka Bredel, Código Rojo nos muestra la experiencia del joven sudafricano Indy Malherbe surfeando las olas más grandes y limpias que se hayan visto en las Mentawai en mucho tiempo. La subida del mar en la jornada de las finales del Margaret River Pro fue propicia para que los hermanos Colapinto, junto con otros pros del CT, disfrutaran de una sesión épica de buenos tubos en The Box. Así comienza el vídeo resumen del paso del surfista hawaiano Barron Mamilla por Australia. Un collage de olas y experiencias entre las competiciones de Bells Beach y Margaret River. This is Maud nos presenta a Maud Licard, una free surfer y modelo caribeña que se une al equipo de la marca francesa Oxbow, compartiendo su activismo por la sostenibilidad medioambiental y la pasión por el surf. But she now lives close to Oslo. With her organization, Maud tries to do her best for the planet, to inspire new generations. Con este mensaje para el cuidado de nuestros mares y océanos, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.